Sientes que la vida es dura, como una subida interminable que te deja sin aire, y sin cima dónde descansar. Te esfuerzas, avanzas, soportas, y un día te preguntas, ¿para qué? Si al final todos terminamos igual, convertidos en polvo. Los momentos felices que logras atrapar son tan breves que parecen una burla, apenas una tregua antes de que llegue la siguiente tormenta. Si alguna vez has sentido esto, no eres el único. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más implacables que han existido, no solo entendía ese peso, lo convirtió en su filosofía. Para él, la vida no era una historia de superación personal, ni un camino hacia la plenitud. Era dolor envuelto en espejismos, lucha disfrazada de avance, deseo eterno pintado de esperanza. Y aunque parezca un retrato oscuro, en realidad es una puerta que, si te atreves a cruzar, puede devolverte algo que en estos tiempos casi nadie se atreve a buscar: la verdad. Porque cuando aceptas que la vida nunca será fácil, empiezas a vivir con menos decepciones y con más fuerza. Esto no es una invitación a rendirse ni a perder el corazón. Es una llamada a ver el mundo sin maquillaje, sin mentiras reconfortantes, sin esas frases motivacionales que sirven para anestesiarte, pero no para despertarte. Aquí no hay promesas dulces, solo hay lucidez. Hoy vamos a recorrer 17 lecciones brutales de Schopenhauer. 17 verdades que no quieren gustarte, pero sí sacudirte. Algunas van a doler, otras te van a incomodar, y más de una puede que te deje en silencio, masticando pensamientos que no podrás ignorar. Pero si te quedas hasta el final, tal vez empieces a mirar tu vida de otra forma. No más ligera, pero sí más tuya. Si estas palabras ya te están removiendo algo por dentro, considera apoyarnos con un like y suscribiéndote o compartiendo con alguien que necesite escuchar algo diferente. Porque la verdad no es para todos, pero si estás listo para verla de frente, entonces empecemos. Capítulo 1. El sufrimiento no es un accidente, es la esencia de la vida. La mayoría de las personas arrastra una idea que rara vez se cuestiona, que el sufrimiento es algo que no debería existir. Se nos enseña que es un error, un golpe de mala suerte, una grieta en lo que debería ser una vida buena y estable. Creemos que, si hacemos lo correcto, si nos esforzamos lo suficiente, si cuidamos nuestras relaciones, si mantenemos una actitud positiva, entonces el dolor se mantendrá lejos de nosotros. Pero tarde o temprano, algo se rompe. Y cuando eso pasa, lo vivimos como una traición, como si la vida nos hubiera fallado. Schopenhauer no tenía piedad con esa ilusión. Su diagnóstico es tan sencillo como brutal. El sufrimiento no es una interrupción en el camino, es el camino. No es algo que se cuela en la vida, es el tejido con el que la vida está hecha. Desde el primer instante en que respiramos, lloramos. Desde que tenemos hambre, frío o miedo, conocemos la incomodidad. Desde que aprendemos a desear, aprendemos también a frustrarnos. Y así comienza un ciclo que no se detiene nunca. Querer, obtener, perder, volver a querer. Míralo con honestidad. No importa cuánto logres, siempre habrá algo que falte. El que tiene éxito teme perderlo. El que encuentra el amor teme que se acabe. El que alcanza la estabilidad económica teme que un golpe imprevisto la destruya. Si no es la enfermedad, será la pérdida. Si no es el rechazo, será la ansiedad de pensar que podría llegar en cualquier momento. Incluso en los días de Montsetter, calma. Una parte de tu mente sigue vigilando, buscando señales de que la tormenta se acerca. Vivimos a la defensiva, porque intuimos que nada es permanente. Y lo más duro es que esta no es una visión pesimista, aunque lo parezca. Es realismo puro. Porque cuando crees que el sufrimiento es evitable, cada vez que aparece te desarma por completo. Te deja roto, confundido, sin fuerzas.
Pero cuando aceptas que es parte estructural de la vida, algo cambia. Dejas de tomarlo como una ofensa personal. Dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y entiendes que la respuesta más honesta es, porque estoy vivo. Esta aceptación no significa que debas buscar el dolor o conformarte con él. Significa que dejas de gastar energía inútil en negarlo o evitarlo a toda costa. Significa que aprendes a convivir con él sin permitir que te consuma entero. Porque, paradójicamente, cuanto más luchas por alejarlo como si fuera una anomalía, más espacio le das para dominarte. Schopenhauer veía el sufrimiento como una condición básica de la existencia, no como un castigo ni como una prueba que debas superar para alcanzar un premio. No hay premio. No hay final feliz garantizado. Y por eso su filosofía no es cómoda. No busca envolverte en promesas, sino darte herramientas para caminar en un terreno que siempre será irregular. Imagina que toda tu vida has pensado que caminarás sobre una superficie lisa y segura. Te mueves confiado, y de pronto tropiezas con una roca. Te caes, te lastimas. El golpe es doble. El físico y el emocional. No solo duele la herida, duele descubrir que el camino no era como creías. Ahora imagina que desde el principio aceptas que el camino está lleno de piedras. Sigues avanzando, pero con atención. Sigues tropezando, pero ya no te sorprende. No hay traición, solo la confirmación de lo que ya sabías. El dolor sigue, pero no te paraliza. Este es el cambio que Schopenhauer nos invita a hacer. Dejar de esperar un terreno perfecto para caminar. Abandonar la idea de que algún día todo se alineará para que no haya dolor. Porque esa espera eterna es una cárcel. Te roba el presente, te llena de frustración y te deja vulnerable al más pequeño revés. Aceptar que el sufrimiento es parte del trato no te convierte en una persona fría ni insensible. Al contrario, te da una fortaleza distinta, menos dramática y más estable. Te permite recibir los golpes sin colapsar, porque ya no esperas que el mundo sea otra cosa. Y esa es una forma de libertad que pocos conocen. Capítulo 2. El deseo es una trampa sin fin. Si el sufrimiento es la esencia de la vida, el deseo es la maquinaria que lo mantiene funcionando. Es como un motor que nunca se apaga y que mientras más lo alimentas, más hambre tiene. Desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos por la noche, vivimos impulsados por lo que queremos. Algo que comer, algo que lograr, algo que poseer, alguien que amar, algún lugar al que llegar. Y lo más curioso es que la sociedad entera nos ha convencido de que esto es bueno, que el deseo es el combustible del progreso, de la motivación, de la vida misma. Pero Schopenhauer lo veía de otra manera. Para él, el deseo no es un impulso noble, sino una cuerda que nos mantiene atados a la insatisfacción, porque en el instante mismo en que deseas algo, te colocas en un estado de carencia. Ya no eres alguien completo, eres alguien al que le falta algo, y esa falta se siente como incomodidad, como dolor. Así, el deseo no es simplemente una idea, es una herida abierta que solo parece cerrarse cuando obtienes lo que quieres. El problema es que cuando finalmente lo obtienes, la herida no se cura, simplemente cambia de forma. El deseo desaparece, pero deja espacio para uno nuevo. Es como si en cuanto terminas de apagar un incendio, otro empieza a arder en otro lugar. Siempre hay algo pendiente, algo más grande, algo más difícil. Lo que ayer parecía la meta de tu vida, hoy ya es solo una estación de paso hacia otra meta que todavía no existe. Imagina a alguien que pasa años ahorrando para comprar la casa de sus sueños. Lo consigue. Se siente feliz, satisfecho, por un tiempo. Luego empieza a notar que podría ser más grande, estar mejor ubicada, tener más comodidades. Lo que antes era lo mejor que podía lograr,
ahora parece insuficiente. Y así empieza otra carrera, otro sacrificio, otro desvelo. Lo mismo ocurre con el dinero, con la apariencia, con el estatus, con las relaciones. Lo que obtienes no te da paz, solo te da otro motivo para seguir corriendo. Schopenhauer lo resumió con una frase que duele porque es verdad. La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Dolor cuando no tenemos lo que queremos. Aburrimiento cuando ya lo tenemos y descubrimos que no era suficiente. En ese vaivén pasamos los años, convencidos de que la próxima vez será distinto. Pero nunca lo es. Este ciclo es tan poderoso que incluso cuando somos conscientes de él, seguimos cayendo. Sabemos que un nuevo coche, un nuevo trabajo o una nueva relación no nos dará una felicidad duradera, pero lo buscamos igual, porque el deseo no actúa solo en la lógica, actúa en lo más profundo de nuestros impulsos. Y esos impulsos, como decía Schopenhauer, no se preocupan por nuestra paz, sino por mantenernos en movimiento, hambrientos, buscando siempre más. La trampa del deseo no está solo en que nunca se detiene, sino en que lo idealizamos. No solo creemos que lo que queremos nos hará felices, sino que lo tratamos como una misión sagrada. Cancelamos citas, sacrificamos horas de sueño, ponemos en pausa cosas importantes por perseguir algo que, si somos honestos, probablemente nos dejará igual de vacíos que antes, y a veces más vacíos todavía, porque habremos gastado lo mejor de nosotros en el proceso. Schopenhauer no decía que debiéramos eliminar todo deseo. Eso sería negar nuestra propia naturaleza, pero sí que debíamos aprender a verlo con lucidez. El verdadero problema no es querer algo. El problema es creer que nuestra vida depende de conseguirlo. Esa es la esclavitud más común y a la vez la más invisible. La libertad no llega cuando tienes todo lo que deseas. Llega cuando puedes desear algo y aún así no dejar que te gobierne. Cuando puedes decir, sí, lo quiero, pero si no lo tengo, sigo siendo yo. Esa distancia es pequeña, pero es suficiente para que dejes de vivir como un prisionero de tus impulsos. Y aquí está la parte incómoda. Aprender a querer menos. Esto no significa conformarse con una vida mediocre, sino entender que la acumulación de logros, bienes o experiencias no resolverá la inquietud de fondo, que no importa cuántas veces llenes la copa, siempre habrá una gota que se evapora, y que quizá la verdadera paz no está en conseguir más, sino en aprender a vivir bien con menos. Lo que Schopenhauer nos advierte es que cada vez que creemos que lo próximo será la respuesta, nos estamos engañando. Ese engaño es dulce, pero también es la causa de gran parte de nuestro sufrimiento. Nos convierte en corredores eternos, siempre mirando hacia adelante, nunca disfrutando el tramo en el que estamos. Capítulo 3. La felicidad es solo una pausa entre dos dolores. Después de entender que el sufrimiento es la esencia de la vida y que el deseo es una trampa que nunca se sacia, llegamos a otra verdad incómoda. La felicidad no es un estado permanente al que se llega para quedarse. Es apenas un respiro breve, una tregua momentánea entre dos episodios de dolor. Y lo más irónico es que justamente esa brevedad es lo que la hace tan intensa y tan frágil. Desde pequeños nos han vendido la idea de que la felicidad es la meta final de todo lo que hacemos, que trabajamos, luchamos, nos sacrificamos y tomamos decisiones para ser felices. Nos repiten que lo importante es hacer lo que te haga feliz, y que si seguimos el camino correcto, encontraremos un lugar donde ya no haya tristeza, donde todo encaje, donde el sufrimiento no exista. Pero Schopenhauer desmantela esa ilusión sin piedad. Para él, la felicidad no es una estación en la que uno se instala, sino un momento fugaz que aparece solo cuando cesa el dolor. La clave está en entenderlo. La felicidad no es algo que se construye aparte del sufrimiento, sino algo que se percibe únicamente por contraste con él.
como quien valora el silencio después de soportar un ruido insoportable, o saborea el agua fría solo después de una larga sed. No sentimos felicidad porque todo esté bien, sino porque por un instante dejamos de sentir que algo nos falta o nos duele. Esto significa que por naturaleza la felicidad es inestable, porque el dolor, de una forma u otra, siempre vuelve, y no necesariamente en forma de tragedia. Basta una pequeña incomodidad, un deseo no cumplido, una preocupación futura, para que la sensación de plenitud se desvanezca. Incluso en los momentos más luminosos se cuela una sombra, el miedo a que se acabe. Piensa en esos días perfectos que has vivido. ¿Acaso no hubo un instante en que pensaste, ojalá esto dure? Ese pensamiento ya es la semilla de la ansiedad. Schopenhauer comparaba la felicidad con una burbuja de jabón, brillante, ligera, frágil y destinada a estallar en cualquier momento. Y cuanto más intentamos aferrarnos a ella, más rápido se rompe. El problema no es tener momentos felices, sino construir la vida como una persecución constante de un estado que, por definición, no puede sostenerse. Esa persecución es una de las mayores fuentes de frustración humanas. Creer que la felicidad debe ser continua, que algo está mal si no nos sentimos plenos todo el tiempo. Y aquí es donde esta verdad puede liberarte o aplastarte. Si la aceptas, dejas de medirte con una vara imposible. Dejas de pensar que tu vida está rota porque no estás feliz las 24 horas del día. Empiezas a entender que la tristeza, la incomodidad y el vacío no son señales de fracaso, sino partes naturales del ciclo de la existencia. En cambio, si la rechazas, seguirás persiguiendo un espejismo que se aleja con cada paso. Imagina que la felicidad es como una isla pequeña en medio de un mar agitado. Puedes navegar hasta ella, descansar un rato, recuperar fuerzas, pero tarde o temprano tendrás que volver a zarpar. Y si en lugar de aceptar que es una escala temporal, te obsesionas con quedarte allí para siempre, vivirás en una lucha constante contra las olas, agotándote sin sentido. Schopenhauer no decía que debíamos renunciar a la felicidad, sino aprender a verla tal como es. Una interrupción breve en el dolor, y no la ausencia definitiva de éste. Valorarla en su justo tamaño. Disfrutarla sin la ansiedad de retenerla. Agradecerla cuando aparece y dejarla ir sin sentir que todo se derrumba. Porque en el momento en que exigimos que la felicidad sea eterna, la convertimos en una fuente más de sufrimiento. Esto cambia la manera en que vivimos. Ya no se trata de acumular experiencias felices como trofeos, sino de reconocer que la vida es un tejido donde los hilos claros y oscuros están entrelazados, y que pretender quedarnos solo con los claros es arrancar el tapiz entero. La lucidez consiste en dejar de esperar que la vida nos mantenga siempre en la parte iluminada y aprender a atravesar las zonas de sombra sin sentir que hemos perdido todo. Capítulo 4. La soledad como camino del que piensa. En un mundo que te empuja a estar rodeado de gente, que mide tu valor por la cantidad de contactos, seguidores o invitaciones que recibes, la soledad es vista como un defecto. Si estás solo, creen que algo anda mal contigo. Pero Schopenhauer veía justo lo contrario. Cuanto más piensa una persona, más inevitable se vuelve su alejamiento del ruido. No por superioridad ni por desprecio, sino por una simple consecuencia de la lucidez. Cuando empiezas a mirar la vida sin ilusiones, descubres que gran parte de lo que nos rodea es superficial. Conversaciones que no dicen nada, compromisos que no significan nada, relaciones mantenidas por costumbre o conveniencia, no por autenticidad. Si te detienes a observar, te das cuenta de que gran parte de la vida social es una máscara, un intercambio de frases automáticas, de sonrisas forzadas, de gestos aprendidos. Y lo más inquietante es que, en medio de todo ese ruido,
es casi imposible pensar con claridad. Para Schopenhauer, la soledad no era un castigo, era un refugio, un lugar donde puedes escuchar tu propia voz sin que se mezcle con el eco de 1000 opiniones ajenas. No hablaba de encerrarse para huir del mundo por miedo, sino de elegir apartarse para preservar la integridad mental, porque la mente, igual que el cuerpo, necesita espacios limpios para funcionar bien. Y la mayoría de los entornos sociales son cualquier cosa menos limpios. Están llenos de competencia sutil, de pequeñas luchas por atención, de expectativas invisibles que te moldean sin que lo notes. El problema es que muchos confunden estar solo con estar vacío. Y ese es el verdadero motivo por el que huyen de la soledad. No soportan estar a solas con ellos mismos. Sin las distracciones, sin la validación externa, sin el ruido constante, se ven obligados a enfrentar preguntas incómodas. ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué parte de mi vida estoy viviendo solo para complacer a otros? Preguntas que no tienen respuesta rápida y que pueden incomodar más que cualquier silencio. Schopenhauer sabía que no todos están dispuestos a pagar ese precio. Por eso afirmaba que la soledad es una señal de fortaleza intelectual y emocional. El que la soporta, sin angustia, ha conquistado una libertad que la mayoría ni siquiera imagina. La libertad de no depender de otros para sentirse entero. Y esa independencia no significa frialdad, sino que cuando eliges estar con alguien, lo haces porque quieres, no porque lo necesites para tapar un vacío. En cambio, quien no soporta estar solo, está condenado a vivir encadenado a la aprobación ajena, siempre adaptándose, siempre negociando su autenticidad para no incomodar, siempre cediendo un poco de sí mismo para no quedarse fuera. Esa es la esclavitud social más común. No poder existir sin un espejo que te devuelva una imagen aceptable de ti mismo. Claro que la soledad tiene su precio. No es un estado cómodo ni popular. Implica renunciar a ciertos círculos, a ciertas dinámicas, a cierta normalidad que los demás esperan de ti. Puede que te llamen distante, raro, incluso arrogante. Puede que te sientas fuera de lugar en espacios que antes te parecían naturales. Pero ese precio es pequeño comparado con el costo de vivir siempre rodeado y al mismo tiempo completamente desconectado de ti mismo. Schopenhauer no idealizaba la soledad como un paraíso sin problemas. Sabía que, en ese silencio, también emergen los fantasmas. Miedos, recuerdos, culpas, inseguridades. Pero es precisamente enfrentándolos como uno crece. Es en ese terreno incómodo donde puedes reorganizar tu mente, replantear tus prioridades y fortalecer la voz interna que tantas veces queda enterrada bajo las voces de los demás. El que abraza la soledad no se convierte en un ermitaño amargado, sino en alguien que ya no está dispuesto a pagar el precio de lo superficial. Puede relacionarse, sí, pero desde un lugar más sólido. Puede amar, sí, pero sin perderse en el otro. Puede participar en el mundo, pero sin diluirse en él. La soledad, bien entendida, no es aislamiento. Es la capacidad de estar completo incluso cuando estás solo. Capítulo 5. El amor como truco de la naturaleza. Desde niños nos enseñan que el amor es lo más elevado a lo que podemos aspirar. Nos dicen que allá afuera hay alguien que nos completará, que nos hará sentir plenos, que convertirá la vida en algo más soportable, incluso perfecto. Las historias, las canciones, las películas, todo conspira para que creamos que el amor verdadero es eterno, que es un refugio inquebrantable y que cuando lo encontremos, todo encajará. Pero Schopenhauer no tenía paciencia para esas fantasías. Para él, el amor no era una epopeya romántica. Era un truco, biológico. Su visión era tan incómoda como difícil de refutar. Decía que lo que llamamos enamoramiento
Es una estrategia de la naturaleza para empujarnos a reproducirnos, para garantizar que la especie continúe. No nos une la pureza de un destino mágico, sino el impulso ciego de una fuerza que no busca nuestra felicidad, sino su propia supervivencia. El amor, según Schopenhauer, no está diseñado para hacernos eternamente dichosos, sino para que cumplamos una función: perpetuar la vida. Todo lo demás, las promesas, las poesías, las canciones, son adornos que ocultan la verdadera mecánica. Esto explicaría muchas cosas que no nos gusta admitir. Explicaría por qué la etapa más intensa del amor suele ser al principio, ese periodo en el que sentimos que no podemos vivir sin el otro, que todo lo demás pierde importancia. Explicaría por qué idealizamos a la persona amada, ignorando defectos que después se vuelven imposibles de soportar. Y explicaría por qué, cuando esa fase pasa, lo que queda, muchas veces, ya no se parece a lo que imaginamos al inicio. Schopenhauer veía el enamoramiento como una especie de espejismo necesario, un estado en el que el deseo y la atracción disfrazan la realidad para que hagamos lo que la naturaleza quiere. Una vez cumplida esa misión, el velo empieza a caer. Lo que parecía perfecto revela grietas. Lo que parecía eterno empieza a desgastarse. Y en ese momento, muchas personas sienten que han perdido el verdadero amor, cuando en realidad lo que han perdido es el efecto de ese truco biológico. Esto no significa que Schopenhauer negara la existencia del afecto genuino, de la conexión profunda o del compañerismo real, pero sí nos advertía del peligro de confundir atracción con compatibilidad, impulso con destino, química con amor maduro, porque esa confusión puede ser costosa. Nos lleva a entregar nuestra vida, nuestras decisiones y hasta nuestra identidad a una ilusión. Lo más inquietante de su análisis es que el amor, cuando nace de esa idealización ciega, puede convertirse en una forma de esclavitud, no porque la otra persona lo quiera así, sino porque nosotros mismos cedemos demasiado. Sacrificamos nuestra autonomía para mantener viva la imagen que tenemos del otro. Aguantamos lo que no deberíamos aguantar. Dejamos pasar señales que no deberíamos ignorar. Nos quedamos cuando ya no hay nada, solo porque una vez hubo algo. Schopenhauer no estaba atacando la idea de amar, sino la forma en que nos aferramos a una imagen irreal del amor. Su objetivo era liberarnos de la trampa de esperar que una sola persona nos salve de todas nuestras carencias. Porque cuando pones esa responsabilidad sobre los hombros de alguien más, inevitablemente terminarás decepcionado. Nadie puede cargar con el peso de hacerte feliz siempre. En su visión, la salida no era dejar de amar, sino amar con lucidez. Entender que el amor puede ser hermoso, pero no es mágico. Que puede sostenernos, pero no puede resolver el vacío que llevamos dentro. Que, en el mejor de los casos, puede acompañarnos en el camino, pero no caminarlo por nosotros. Amar con lucidez significa ver a la otra persona como realmente es, no como quisiéramos que fuera. Significa reconocer que la pasión puede apagarse y que lo que quede dependerá de si hay algo más que la sostenga. Significa no perderse en el otro hasta el punto de olvidar quién eres cuando estás solo. Capítulo 6. El dinero no compra satisfacción. Vivimos en una época que venera el dinero como si fuera un dios moderno. Se nos dice, desde muy jóvenes, que la riqueza es la llave de la libertad, la seguridad y la felicidad. Nos enseñan que, si trabajamos lo suficiente, si somos inteligentes, si acumulamos lo bastante, algún día llegaremos a un punto en el que los problemas dejarán de existir. Crecemos con la idea de que el dinero es un escudo contra el dolor, contra el miedo y contra la incertidumbre. Pero Schopenhauer veía en todo esto una ilusión peligrosa. Para él, el dinero podía comprar comodidad, placer y oportunidades, pero jamás podía comprar lo único que realmente buscamos:
una satisfacción que dure, porque, igual que cualquier otro deseo, la ambición por riqueza está atrapada en el ciclo del más y nunca suficiente. Cuando no tienes dinero, lo ves como la solución a todos tus males, pero cuando lo consigues, descubres que lo que pensabas que sería plenitud es apenas otro punto de partida hacia nuevas preocupaciones. Y aquí está el truco. Cuanto más tienes, más miedo tienes de perderlo. Lo que antes parecía un sueño cumplido, ahora se convierte en algo que debes proteger con uñas y dientes. Aparece la ansiedad, la vigilancia constante, la paranoia ante cualquier riesgo. El dinero que parecía liberarte empieza a encadenarte de otra forma, a la preocupación por conservarlo. Ya no vives para obtenerlo, vives para no perderlo. Schopenhauer observaba que incluso las personas más ricas rara vez estaban satisfechas, no porque fueran ingratas, sino porque el deseo, por naturaleza, nunca se calma. Si antes querías estabilidad, ahora quieres lujo. Si antes buscabas comodidad, ahora buscas estatus. Si antes soñabas con tener lo suficiente, ahora sueñas con tener más que los demás. Y así, la riqueza deja de ser una meta y se convierte en combustible para un fuego que nunca se apaga. Pero la parte más brutal de esta verdad es que el dinero no puede llenar vacíos que no son materiales. Puedes vivir rodeado de lujos y sentirte completamente solo. Puedes tener acceso a los placeres más caros y seguir sintiendo un vacío profundo. Porque el sentido, la paz interior y la satisfacción real no se pueden comprar. Son fruto de la forma en que vives y piensas, no de lo que acumulas. Esto no significa que Schopenhauer despreciara el valor del dinero. Sabía que es necesario para vivir con dignidad, para escapar de ciertas angustias básicas y para tener margen de maniobra en un mundo que lo exige para casi todo. Pero advertía que convertirlo en el centro de la vida es condenarse a una insatisfacción perpetua. El problema no es el dinero en sí, sino el lugar que ocupa en tu jerarquía de valores. La obsesión por la riqueza puede volverte ciego a lo que realmente importa. Te pasas años persiguiendo cifras, sacrificando tiempo, salud y relaciones, creyendo que todo eso tendrá sentido cuando llegues a cierto número. Pero cuando llegas, te das cuenta de que el ahora sí nunca llega, que siempre habrá alguien con más, algo que te falta, un miedo nuevo que no tenías antes. Schopenhauer nos invita a cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte ¿cómo puedo tener más?, pregúntate ¿cuánto necesito para vivir bien? Porque ahí está el punto. La riqueza no se mide solo por lo que tienes, sino por lo poco que necesitas para sentirte satisfecho. Y ese es un tipo de riqueza que no se puede robar ni perder en una crisis económica. Esto no es romanticismo pobre, es estrategia vital. Si reduces tus dependencias materiales, tu libertad aumenta. Si aprendes a disfrutar de lo que ya tienes, tu ansiedad disminuye. Si entiendes que la acumulación constante es un juego infinito que no puedes ganar, puedes salirte de él antes de que te consuma. La trampa está en que todo a tu alrededor te dirá lo contrario. La publicidad, la cultura del éxito, las redes sociales, todo está diseñado para recordarte lo que te falta, para que vivas comparándote, persiguiendo y consumiendo. Pero si caes en ese juego, ya no importa cuánto consigas. Siempre sentirás que es poco. Schopenhauer no te dice que renuncies al dinero, sino que lo pongas en su lugar, que lo veas como una herramienta, no como un salvador, que lo uses para ganar autonomía, no para alimentar un ego que siempre pedirá más. Porque si no haces esa distinción, te pasarás la vida trabajando para un amo invisible, uno que nunca estará satisfecho contigo. La libertad no está en tener todo lo que quieres, sino en querer menos de lo que te puede controlar. Y ahí es donde el dinero,
en lugar de encadenarte, puede empezar a servirte de verdad, no porque lo tengas en exceso, sino porque lo suficiente ya te basta. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser un fin y se convierte en un medio para vivir con más tiempo, más calma y más elección. Y eso, a diferencia de la riqueza sin control, sí puede darte una satisfacción real. Capítulo 7. Refugios que no exigen, el arte y la filosofía. Si el sufrimiento es la norma, si el deseo nunca se sacia, si la felicidad es apenas una tregua, si el amor se desgasta y el dinero no calma el vacío, ¿queda algo que nos permita respirar sin sentir que estamos perdiendo el tiempo? Para Schopenhauer, sí, pero no es algo que se pueda comprar, acumular o poseer. No es un lugar al que se llega, sino un estado al que se entra, un refugio silencioso y, al mismo tiempo, poderoso, un espacio donde la voluntad, esa fuerza ciega que nos empuja a querer y sufrir, se detiene, aunque sea por un instante. Ese refugio tiene dos nombres, el arte y la filosofía. Schopenhauer era brutal con la vida práctica. No creía que el progreso, la política o las promesas sociales pudieran salvarnos de la condición humana. Tampoco confiaba en la religión como consuelo ciego, pero reconocía que había momentos fugaces en los que podíamos escapar, aunque fuera parcialmente, de la rueda interminable del deseo. Y esos momentos aparecían cuando nos entregábamos a la contemplación estética o al pensamiento profundo. El arte, para él, tenía un poder único. Podía suspender el sufrimiento sin necesidad de cumplir un deseo concreto. Cuando contemplamos una obra de arte, una melodía, una pintura, un poema, dejamos de querer por un instante. La mente se queda quieta. El deseo se apaga. No estamos calculando, no estamos compitiendo, no estamos buscando más. Solo estamos presentes, sintiendo, observando. Es como si, por un momento, pudiéramos salirnos de nosotros mismos. La música ocupaba un lugar especial en su visión. Decía que era la forma más pura de arte porque no representaba el mundo. Lo expresaba directamente. No necesitaba traducir emociones en imágenes o palabras. Las transmitía tal cual, sin intermediarios. La música no describe el dolor o la alegría, los hace sonar. Y paradójicamente, al escucharla, esa misma voluntad que nos agobia se ve calmada. El sufrimiento no desaparece del todo, pero por un rato deja de apretar. La filosofía, en cambio, no ofrece descanso por belleza, sino por claridad. Pensar de verdad no es cómodo, no distrae, no anestesia. Lo que hace es encender la luz en una habitación que preferíamos oscura. Y eso, aunque duela, nos da una ventaja. Ya no caminamos a ciegas. Entender cómo funciona el deseo, reconocer que la felicidad es frágil, aceptar que el mundo no es justo. No nos salva, pero nos hace menos vulnerables. La filosofía no elimina el dolor, pero evita que lo multipliquemos con falsas expectativas. El refugio que ofrecen el arte y la filosofía es distinto a cualquier otro, porque no exige nada a cambio. No tienes que cumplir con un estándar, no tienes que competir, no tienes que agradar. No piden que seas mejor, ni que logres nada concreto. Te dan algo mientras estás allí, y cuando sales, no te reclaman nada. Eso los hace radicalmente diferentes de casi todo lo demás en la vida, que siempre está atado a una condición. Pero aquí está lo importante. Estos refugios no son evasión. No son un escape cobarde ni un escondite para no enfrentar la vida. Al contrario, son lugares desde los mismos que uno puede volver más fuerte. El arte nos recuerda que existe belleza incluso en un mundo lleno de dolor. La filosofía nos recuerda que podemos pensar incluso cuando el caos parece absoluto. Y entre ambos, nos dan algo que ninguna ilusión puede dar:
momentos de libertad interior que no dependen de las circunstancias. Schopenhauer no creía que debiéramos refugiarnos todo el tiempo. Sabía que la vida exige acción, decisiones, interacción, pero también sabía que, sin esos espacios de respiro, la mente termina saturada, agotada, hundida en un ruido constante. El que no se detiene nunca para contemplar o reflexionar, termina viviendo en automático, girando en la rueda del deseo, hasta que se derrumba. Por eso, el arte y la filosofía no son lujos para unos pocos, son necesidades para cualquiera que quiera vivir con un mínimo de lucidez. No se trata de convertirse en un experto ni en un crítico, sino de permitirse momentos en los que el deseo se suspenda. Escuchar una pieza que te conmueva, mirar una obra que te absorba, leer algo que te obligue a pensar, no para impresionar a nadie, sino para sostenerte a ti mismo. Y es curioso, cuando vives de esta manera, empiezas a ver que estos instantes, aunque breves, tienen más valor que muchas de las cosas por las que nos desgastamos. Un minuto de verdadera contemplación puede dejarte más en paz que un mes entero persiguiendo algo que nunca llega. Una frase que te golpea con claridad puede ahorrarte años de expectativas inútiles. Capítulo 8. El mundo es hostil y no te debe justicia. Desde pequeños nos repiten una idea reconfortante, que si haces el bien volverá a ti, que si eres honesto, el mundo será justo contigo, que de alguna forma las cosas se equilibran y el universo premia a los que actúan con rectitud. Pero Schopenhauer no creía en eso, y no porque fuera un cínico sin corazón, sino porque observó el mundo tal como es, sin adornos, y lo que vio fue esto. La vida no está diseñada para ser justa, el mérito no garantiza recompensa, la bondad no asegura gratitud, la integridad no te protege de la traición, la realidad es caótica, indiferente y muchas veces cruel, no porque haya una fuerza maligna conspirando contra ti, sino porque la vida no responde a nuestras expectativas morales. La naturaleza no distingue entre el que se esfuerza y el que no. El azar reparte golpes y regalos sin mirar a quién. Y los humanos, movidos por la voluntad, esa fuerza ciega que Schopenhauer describe como insaciable, actúan principalmente para satisfacer sus propios intereses. Eso significa que la mayor parte de las interacciones humanas no están guiadas por la justicia, sino por la conveniencia. Detrás de las sonrisas, las normas de cortesía y los gestos amables, hay competencia, por estatus, por recursos, por influencia. Y en esa competencia, las virtudes que nos enseñaron como garantías de éxito suelen ser vistas como debilidades aprovechables. El ingenuo es fácil de engañar. El que confía sin reservas es el más sencillo de traicionar. El que se sacrifica sin límites es el más probable de ser explotado. Esto no significa que toda persona sea cruel o calculadora, pero sí que la estructura de la vida social favorece al que pone sus propios intereses primero. El que actúa con honestidad en un entorno de oportunistas puede ser respetado o ridiculizado por no saber jugar. El que se aferra a su integridad puede ser admirado por unos pocos, pero rara vez recompensado por las masas. Schopenhauer, al entender esto, no proponía encerrarse ni vivir en un estado de paranoia constante. Lo que proponía era algo más útil: independencia emocional. Reducir al mínimo posible las expectativas sobre cómo deberían comportarse los demás. Porque cada expectativa es una puerta abierta a la decepción. Si asumes que la gente actuará siempre como tú lo harías, estás construyendo tu vida sobre una ilusión que tarde o temprano se romperá. Aceptar que el mundo es hostil no te convierte en una persona fría. Te convierte en alguien preparado. Cuando ya no esperas que la vida sea justa,
Puedes moverte con más calma dentro de su injusticia. Puedes dar sin esperar gratitud, retirarte sin resentimiento y elegir tus batallas sin sentir que estás traicionando tus principios. Esto no significa volverte insensible, significa entender que la bondad, para ser útil y no autodestructiva, debe ir acompañada de límites, que la compasión no es menos compasión si sabes a quién dársela y cuándo retirarla, que ayudar a todo sin discernimiento no es virtud, es desgaste. El mundo es hostil porque está lleno de individuos compitiendo por lo que desean, y donde hay competencia, hay egoísmo, envidia, rivalidad y, sí, traición. No es algo que podamos eliminar, porque es parte de nuestra naturaleza. Pretender que no existe solo te deja vulnerable. Reconocerlo, en cambio, te da una ventaja. Puedes construir una vida menos expuesta a las puñaladas, visibles o invisibles. Esto no es una invitación a desconfiar de todo, el mundo, sino a confiar de forma selectiva, a medir el terreno antes de entrar, a entender que hay personas en las que puedes apoyarte y otras a las que no debes darles la oportunidad de fallarte, que puedes ser amable, pero no ingenuo, que puedes ser justo, pero sin esperar justicia de vuelta. El verdadero poder de esta visión es que, cuando dejas de esperar que el mundo te trate bien por portarte bien, tu paz interior deja de depender de la conducta ajena. Empiezas a medir tu valor, no por cómo te tratan, sino por cómo eliges actuar tú. Y ahí, la hostilidad del mundo deja de ser una amenaza constante para convertirse en un dato más de la ecuación. Capítulo 9. Manual de lucidez cotidiana. Después de entender que el mundo es hostil y que no te debe justicia, queda una pregunta inevitable. ¿Cómo vivir así sin volverse amargo? ¿Cómo no dejar que la dureza de la realidad destruya lo poco de paz que uno pueda tener? Schopenhauer no ofrecía recetas felices ni fórmulas mágicas, pero sí dejó principios prácticos para enfrentar el día a día con más serenidad y menos desilusión. No son leyes escritas en piedra, sino hábitos mentales que, si los practicas, pueden ahorrarte mucho sufrimiento innecesario. El primero es bajar las expectativas, no como un acto de resignación derrotista, sino como una estrategia de supervivencia emocional. Cuanto menos esperas del mundo, de los demás y de las circunstancias, menos margen le das a la decepción. Esto no significa perder la esperanza o volverte indiferente, sino ajustar tu visión para que no viva en permanente contradicción con la realidad. El optimismo ingenuo es una puerta abierta a golpes que podrías evitar. La lucidez no es no esperar nada, es esperar lo justo. El segundo es desapegarte emocionalmente de los resultados. No se trata de dejar de actuar o de dejar de cuidar lo que haces, sino de entender que la última palabra rara vez está en tus manos. Puedes planear, esforzarte y hacer todo bien, y aún así las cosas pueden salir mal. Si tu paz depende de que el resultado sea exactamente como lo imaginaste, estás construyendo sobre arena. El desapego no es frialdad, es libertad para seguir adelante incluso cuando el final no es el que querías. El tercero es cultivar refugios que no dependan del deseo. Ya lo vimos. El arte, la filosofía, la contemplación, son espacios donde la voluntad se calma, aunque sea por momentos, y en los que no tienes que pagar un precio para sentir algo valioso. Sin estos refugios, la vida se vuelve un ciclo ininterrumpido de desgaste. Con ellos, al menos puedes recuperar fuerzas antes de volver al campo de batalla. Otro hábito fundamental es elegir bien las batallas. No todo conflicto merece tu energía. No toda provocación necesita respuesta. No todos los problemas que se presentan son tuyos para resolver. La lucidez también consiste en saber cuándo retirarte, cuándo guardar silencio y cuándo no intervenir. Cada vez que gastas energía en algo que no tiene valor real,
te quedas con menos para lo que sí lo tiene. La moderación en los deseos es otro pilar. El deseo, como ya vimos, es un pozo sin fondo. Mientras más lo alimentes, más hambre tendrá. Reducirlo no significa volverte asceta o renunciar a todo, sino aprender a vivir con menos impulsos que te arrastren. Cuando no todo lo que se te ocurre se convierte en una necesidad, empiezas a sentir más control sobre tu vida. También está la observación desapasionada. Mirar la conducta humana sin idealizarla, sin esperar que sea más noble de lo que realmente es. Esto no es desprecio, es aceptación. Cuando ves que la mayoría actúa por interés, que la competencia y el egoísmo forman parte de la naturaleza humana, dejas de tomarte muchas cosas como ataques personales. No es contra ti, es cómo funciona el juego. Y por último, la simplicidad voluntaria. Vivir de forma que no dependas de demasiadas cosas para estar en paz. Esto no solo te protege de la frustración, sino que te da margen para adaptarte a los cambios inevitables. Cuanto más sencillo sea tu modo de vida, más difícil será que un revés te derrumbe por completo. Este manual no promete que la vida se vuelva fácil. No elimina el dolor, ni la pérdida, ni la injusticia. Pero sí reduce el sufrimiento que tú mismo te causas al chocar constantemente contra la realidad. La lucidez no es un blindaje total, pero sí es una armadura más ligera que te permite moverte sin estar expuesto en cada paso. El problema es que la mayoría no quiere este tipo de soluciones. Prefieren creer en promesas más dulces, que todo mejorará si lo deseas lo suficiente, que la bondad será recompensada siempre, que el amor lo cura todo. Schopenhauer sabía que esas ideas venden mejor, pero también sabía que se rompen con el primer golpe serio de la vida. Por eso, este manual no es para quien busca consuelo, sino para quien busca resistencia, para quien prefiere la verdad incómoda antes que la mentira reconfortante, para quien entiende que vivir con lucidez no te hace menos humano, sino más capaz de atravesar la vida sin quebrarte con cada sacudida. Al final, la lucidez cotidiana es esto: ajustar tu forma de ver para que encaje con lo que el mundo es, no con lo que querrías que fuera. Y desde ahí, vivir lo mejor posible, con la conciencia de que lo que no puedes controlar no debe controlar tu paz. Capítulo 10. La ilusión del progreso. Avanzar no siempre es mejorar. Vivimos obsesionados con la idea de avanzar. Se nos dice que si no estamos moviéndonos hacia algo, estamos fracasando, que la vida es una línea ascendente y constante. Más logros, más bienes, más experiencia, más reconocimiento. Nos enseñan a medir nuestro valor por la cantidad de pasos que damos hacia adelante, sin importar mucho hacia dónde conducen. Pero Schopenhauer nos obligaría a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si gran parte de lo que llamamos progreso no es más que movimiento en círculo? ¿Y si no siempre avanzar significa mejorar? En su visión, el deseo y la voluntad son fuerzas que no saben quedarse quietas. Siempre empujan hacia algo nuevo, algo más grande, algo distinto. Y esa energía puede dar la impresión de que estamos mejorando, cuando en realidad solo estamos repitiendo el mismo ciclo con disfraces distintos. Cambiamos de trabajo, de pareja, de ciudad, de meta, pero seguimos sintiendo la misma incomodidad de fondo, el mismo vacío que nunca desaparece. La ilusión del progreso está en confundir cambio con evolución. Creemos que por movernos, por cambiar circunstancias, estamos transformándonos. Pero el simple hecho de cambiar de lugar no garantiza que estés más cerca de lo que realmente importa. Puedes pasar años avanzando en tu carrera y darte cuenta de que solo te alejaste de ti mismo. Puedes acumular diplomas, ascensos, propiedades y descubrir que nada de eso resolvió la insatisfacción básica que te movía al principio.
Schopenhauer veía esto con claridad. El movimiento perpetuo no es sinónimo de mejora, sino una consecuencia natural del deseo que nunca se sacia. No importa cuántas veces cambies de meta, la estructura es la misma. El anhelo, la lucha, la conquista, la pérdida. Y luego, el vacío que vuelve a empujarte a buscar otra cosa. La sociedad, por supuesto, alimenta esta ilusión. Premia el movimiento visible, los nuevos logros, los nuevos proyectos, las nuevas adquisiciones. Es incómodo decir que tal vez no todo lo que hacemos para avanzar nos acerca a una vida más digna o más consciente. Es incómodo admitir que el leumadín o de este progreso externo puede ir acompañado de un retroceso interno. Más ansiedad, más dependencia de la aprobación, más desgaste emocional. En parte, esto ocurre porque no nos detenemos a preguntarnos qué entendemos por mejorar. ¿Es tener más? ¿Es ser visto como exitoso? ¿Es acumular experiencias hasta el último día? O tal vez mejorarse algo mucho menos vistoso. Aprender a vivir con menos necesidades, tener más claridad sobre lo que quieres y lo que no, dejar de participar en luchas que no valen la pena. Schopenhauer propondría una forma distinta de medir el progreso, no por la distancia recorrida, sino por la lucidez adquirida, porque un paso pequeño en la dirección correcta vale más que 100 pasos hacia un lugar que no te sirve. Y la dirección correcta no siempre es hacia más. Muchas veces es hacia menos. Menos ilusiones, menos ruido, menos dependencia. La ilusión del progreso también se alimenta del miedo a quedarnos quietos. La quietud nos incomoda porque nos obliga a mirar lo que llevamos dentro. Por eso preferimos la sensación de movimiento, aunque no nos lleve a ningún sitio real. Mientras estamos ocupados, avanzando, no tenemos que enfrentar la pregunta que más asusta. ¿Qué pasaría si ya no hubiera nada más que perseguir? Este miedo hace que muchos se conviertan en coleccionistas de logros, personas que no pueden detenerse porque en cuanto se paran, sienten que no valen. Y esa es la trampa, atar tu valor a tu velocidad, en lugar de atarlo a tu claridad. Schopenhauer no diría que debamos dejar de buscar, pero sí que debemos hacerlo con conciencia. Que antes de lanzarnos hacia lo siguiente, nos preguntemos: ¿este paso me acerca a una vida más libre o me ata más fuerte a la rueda? Y si la respuesta es lo segundo, tal vez sea momento de detenerse, aunque eso incomode a los demás o hiera nuestro propio ego. La verdadera mejora, en esta filosofía, no es un camino recto hacia más, sino un camino profundo hacia adentro. Un camino en el que puedes permitirte no correr, en el que puedes dejar que el silencio sustituya a la urgencia, en el que puedes decir «hasta aquí», sin sentir que has fallado. Capítulo 11. Prestigio y aprobación. Las jaulas doradas. Hay prisiones que no tienen barrotes, y sin embargo mantienen cautiva a la mayoría de las personas toda su vida. No están hechas de hierro, sino de miradas ajenas, de expectativas sociales, de opiniones que se clavan como alfileres invisibles. Son las jaulas doradas del prestigio y la aprobación. Brillan por fuera, porque estar en ellas a veces trae elogios, respeto, incluso envidia. Pero por dentro, ahogan. Schopenhauer comprendía con brutal claridad que el ser humano es un animal profundamente condicionado por lo que los demás piensan de él. Aunque lo neguemos, buena parte de nuestras decisiones, la carrera que elegimos, cómo vestimos, lo que mostramos en redes sociales, lo que callamos, están guiadas por una necesidad casi infantil: ser aceptados. Y en esa búsqueda de aceptación, a menudo sacrificamos lo que somos. El prestigio funciona como una droga. Al principio te da un subidón, te sientes validado, reconocido, valorado, pero como toda droga, necesita dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. Lo que ayer te hacía sentir orgulloso, hoy apenas te da un destello de satisfacción. Mañana será insuficiente.
Así es como te vuelves esclavo del reconocimiento ajeno, siempre pendiente de impresionar, siempre preocupado por no perder tu lugar en el pedestal que otros construyeron para ti. La aprobación social, además, es traicionera. No es algo que puedas obtener de forma definitiva. Puedes pasar años construyendo una reputación y perderla en una tarde. Puedes agradar a cientos y ser anulado por la opinión de uno. Y lo peor, incluso si logras mantener esa aprobación, siempre vivirás con el miedo de perderla. Es aquí donde aparece la metáfora de la jaula dorada. Parece un privilegio, porque te da visibilidad y cierto estatus, pero la puerta está cerrada y las llaves las tienen otros. Debes comportarte de cierta manera, decir lo correcto, mostrar la imagen adecuada y, sobre todo, ocultar todo lo que no encaje en el molde que te han impuesto. En este sentido, Schopenhauer sería implacable. Vivir para agradar es una forma de suicidio lento. Cada vez que eliges lo que dirán antes que lo que eres, estás arrancando un pedazo de tu autenticidad. Y el problema es que, con el tiempo, se vuelve costumbre. Llega un punto en monométate que ya no sabes si las cosas que haces son realmente tuyas o solo la versión editada que otros esperan de ti. El prestigio también tiene otro veneno. Te ata a un personaje. Si te conocen como el exitoso, el generoso, el siempre fuerte, sientes que no puedes mostrar vulnerabilidad sin defraudar, y entonces te conviertes en actor de tu propia vida, interpretando un papel que quizá nunca pediste, pero que ahora no puedes abandonar sin decepcionar a tu público. Schopenhauer nos invitaría a desmontar esta trampa empezando por algo radical, aceptar que no necesitamos gustarle a todos, que no debemos vivir bajo la tiranía de la imagen, que la dignidad no está en la aprobación, sino en la coherencia con uno mismo. Esto no significa volverse un ermitaño o despreciar toda interacción social, sino dejar de hipotecar tu verdad a cambio de aplausos. La paradoja es que, cuando empiezas a vivir sin depender del prestigio, tu vida se vuelve más libre, pero también más incómoda para los demás. Perderás a quienes solo estaban contigo porque representabas algo útil o prestigioso. Te atacarán quienes se sientan amenazados por tu independencia. Y sí, habrá momentos de soledad, pero es una soledad distinta. No es el vacío de no tener a nadie, sino el alivio de no tener que sostener una máscara. El problema es que la mayoría prefiere la jaula dorada antes que la intemperie de la libertad. Porque en la jaula, aunque no seas del todo tú, tienes la ilusión de seguridad. Afuera, en cambio, tienes que enfrentarte al hecho de que tal vez no impresiones a nadie, que tal vez no seas admirado, que tal vez no tengas eco, pero ahí, y solo ahí, puedes escuchar tu propia voz. En el fondo, escapar de la jaula dorada es un acto de renuncia. Renunciar a la comodidad de los aplausos para ganar la incomodidad de la verdad. Pero si lo haces, si soportas ese tránsito, descubrirás que ninguna ovación vale tanto como la paz de ser completamente tú, aunque a nadie le importe. Capítulo 12. Comparación y envidia. El veneno invisible. Hay un veneno que no mata rápido, pero que va corroyendo la vida desde dentro. No lo notas al principio, porque no deja marcas visibles. No sangra, no deja cicatrices que puedas mostrar, pero está ahí, filtrándose en cada pensamiento, en cada mirada hacia el otro. Ese veneno se llama comparación, y en su sombra crece la envidia. La comparación es una trampa silenciosa. Empieza como algo aparentemente inofensivo. Miras a los demás para entender dónde estás parado. Es natural. Comparamos para aprender, para medirnos, para orientarnos. Pero el problema es que, en el mundo real, esa comparación nunca es justa, porque siempre se hace desde la distancia, viendo solo lo que los otros muestran y ocultando lo que en realidad viven.
Nadie enseña su dolor en la vitrina de la vida. Nadie publica las noches de insomnio, la soledad, la inseguridad. Así que comparamos nuestro detrás de cámaras con el escenario maquillado de los demás. Y casi siempre perdemos. Schopenhauer lo sabía bien. La envidia es constitutiva de la naturaleza humana, decía. No es un defecto que solo tengan los débiles o los inseguros. Es un rasgo universal. La voluntad de vivir nos empuja a desear, y ese deseo se afila cuando vemos que otro posee lo que nosotros no. El éxito ajeno se convierte en un espejo que nos recuerda lo que no tenemos, lo que no somos, lo que quizá nunca alcanzaremos, y de pronto la vida deja de ser nuestra. Se convierte en una carrera sin meta clara, donde la única medida es superar a alguien más. La comparación constante es firmar un pacto con la insatisfacción, porque incluso cuando alcanzas aquello que envidiabas, el placer es breve. Apenas lo logras, tu atención se mueve a otro que tiene más, que es más joven, más reconocido, más atractivo, más libre. El horizonte se aleja, la meta cambia, y la rueda sigue girando, manteniéndote en un estado de carencia permanente. En el fondo, la comparación no mide logros, mide carencias. Es un acto de autoagresión disfrazado de ambición. Y lo peor es que rara vez nos comparamos hacia abajo para apreciar lo que sí tenemos. Lo hacemos hacia arriba para sentir el peso de lo que nos falta. Eso nos deja atrapados en una sensación de deuda constante, como si nuestra vida estuviera siempre en números rojos. La envidia es la consecuencia natural de este mecanismo. Pero no es una envidia abierta, esa que se nota y que podemos enfrentar. Es una envidia silenciosa, vergonzosa, que no reconocemos ni ante nosotros mismos. La sentimos cuando vemos a alguien triunfar y nos duele, aunque no lo admitamos. Cuando escuchamos una buena noticia y fingimos alegría mientras algo dentro se aprieta. Esa envidia no nos impulsa a mejorar, nos desgasta. Nos roba energía que podríamos usar para construir nuestra vida y la gasta en alimentar resentimientos y comparaciones que no cambian nada. Schopenhauer advertía que la envidia no tiene cura, pero sí puede tener antídoto, y ese antídoto no está en no mirar a los demás, porque es imposible aislarse por completo, sino en construir criterios propios. Cuando tus metas y valores se definen desde dentro, el éxito ajeno deja de ser amenaza. Puedes admirar sin compararte, aprender sin rebajarte, alegrarte sin sentir que pierdes. Pero para eso hay que hacer algo que la mayoría no se atreve. Definir qué significa vida suficiente para ti. No para tu familia, no para tus amigos, no para las redes sociales, no para el ideal colectivo. Para ti. Y eso implica responder preguntas incómodas. ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué es éxito en mi medida? ¿Qué puedo soltar sin sentirme fracasado? Si no decides esas respuestas, el mundo las decidirá por ti, y entonces tu vida se convertirá en un tablero donde otros mueven las fichas. Una vida suficiente no es una vida mediocre, como muchos piensan. Es una vida que reconoce sus límites, que se enfoca en lo que importa y que deja de pelear por aquello que solo alimenta el ego. Es dejar de correr carreras en pistas ajenas. Es aceptar que no todo lo que brilla vale la pena para ti, aunque el mundo entero lo persiga. Esto no significa que la ambición sea mala. Significa que la ambición sin dirección propia es una condena. Porque si tu motivación depende del avance de otros, vivirás a su sombra para siempre. Y cuando tu identidad está construida sobre ganarle a alguien, nunca puedes detenerte. No hay descanso en la comparación. La salida, aunque parezca simple, es radical. Dejar de medir tu valor con la vara de otro. No necesitas competir en todos los terrenos. No necesitas tenerlo todo. No necesitas ser el número 1 en un ranking que no pediste.
Necesitas claridad sobre quién eres y qué quieres, incluso si eso significa ser invisible para el ruido del mundo. Porque aquí está la verdad que más nos cuesta tragar. Siempre habrá alguien mejor que tú en algo. Más rico, más inteligente, más querido, más exitoso. Y si tu paz depende de superar a esa persona, estás condenado. La comparación es una deuda impagable. La única forma de ganarle es dejar de jugar su juego. Capítulo 13. Aburrimiento. El otro rostro del sufrimiento. Hay un momento extraño en la vida, un instante que muchos esperan con ansias y que cuando llega, se convierte en una trampa silenciosa. Es ese momento en el que el dolor se calma, las urgencias se reducen, las tormentas parecen alejarse, y uno piensa, por fin podré vivir en paz. Pero esa paz, tan soñada, a menudo trae consigo un invitado, inesperado. El aburrimiento. Schopenhauer lo describía sin suavizarlo. La vida oscila como un péndulo entre el sufrimiento y el aburrimiento. Cuando el deseo arde y no se cumple, sufrimos. Pero cuando se cumple y ya no hay nada que perseguir, nos aburrimos. Y ese aburrimiento, lejos de ser descanso, es otro tipo de tortura. No duele como una herida abierta, pero corroe lentamente, llenando los días de una sensación de vacío que cuesta más de lo que admitimos. El aburrimiento no es simplemente no tener nada que hacer. Es sentir que lo que haces no tiene peso, que nada te mueve, que el tiempo se arrastra sin ofrecerte motivos para avanzar. Puede aparecer en la jubilación, en una vida económicamente estable, en una rutina demasiado ordenada, o incluso en medio del éxito, cuando descubres que las metas que perseguías no te dieron la plenitud que esperabas. Es la constatación de que, sin dolor, sin urgencia, sin lucha, no sabemos muy bien qué hacer con nosotros mismos. Este vacío es peligroso, porque en el afán de llenarlo, las personas caen en distracciones huecas, consumo compulsivo, pasatiempos sin alma, dramas inventados para sentir algo, discusiones absurdas que solo buscan romper la monotonía. El aburrimiento es terreno fértil para la estupidez y la autodestrucción, no porque queramos hacernos daño, sino porque tememos enfrentarnos a la nada que aparece cuando el ruido exterior se apaga. Schopenhauer veía en el aburrimiento una prueba más de la naturaleza insaciable del ser humano. No nos basta con estar libres de dolor. Necesitamos propósito, dirección, algo que justifique nuestras horas. Sin ello, la mente se revuelve contra sí misma. Empieza a buscar problemas donde no los hay, o a fabricar ilusiones nuevas para mantenernos ocupados. Así, el péndulo vuelve a moverse. Del aburrimiento creamos deseo, del deseo surge sufrimiento, y el ciclo se reinicia. Pero hay una salida. No es cómoda, ni popular, ni inmediata, y pasa por un cambio de enfoque radical. Dejar de huir del aburrimiento y comenzar a escucharlo. Porque el aburrimiento, en su crudeza, es un espejo. Nos obliga a ver lo que somos sin adornos, sin distracciones. Nos enfrenta a la pregunta más temida. ¿Qué queda de mí cuando no hay nada que me empuje desde fuera? La respuesta, para la mayoría, es incómoda. Queda poco. Y esa es la oportunidad. Convertir el aburrimiento en observación es transformarlo en un maestro. En lugar de llenarlo con ruido, podemos usarlo para mirar hacia adentro, para explorar la propia mente, para entender los patrones que seguimos sin pensar. El aburrimiento puede ser un taller silencioso donde afinamos el oficio interior. Leer con profundidad, escribir sin prisa, meditar sin objetivo, aprender algo no por utilidad inmediata, sino por el simple acto de expandirnos. En este sentido, el aburrimiento deja de ser enemigo y se convierte en recurso. Nos saca del ciclo mecánico de deseo y dolor y nos permite habitar un territorio más estable, menos reactivo. Es ahí donde nace lo que los antiguos llamaban
vida contemplativa, una forma de estar en el mundo que no depende de estímulos externos, sino de una atención activa hacia lo que ya tenemos y somos. Esto no significa retirarse del mundo ni renunciar a toda acción. Significa que la acción deja de ser un escape y se convierte en una elección consciente. Que lo que haces no es para huir de la nada, sino para profundizar en lo que la nada te enseña. Es un cambio que exige paciencia y, sobre todo, valentía para dejar que el silencio y la lentitud te muestren tus propias carencias. El aburrimiento, visto así, no es un fracaso de la vida, sino una llamada a vivir de otra manera. Una vida que no esté constantemente impulsada por la persecución de lo que falta, sino enriquecida por el uso inteligente de lo que ya está. Schopenhauer, que tanto habló de sufrimiento, entendió que este otro extremo del péndulo es igual de revelador. Cuando puedes mirar de frente al aburrimiento sin desesperar, has dado un paso más hacia la independencia de las circunstancias. Tal vez el dolor sea inevitable y el aburrimiento recurrente, pero ninguno de los dos tiene que gobernar tu vida. El sufrimiento puede templarte, el aburrimiento puede educarte. Ambos, si se aceptan y se trabajan, dejan de ser cadenas para convertirse en herramientas. Lo que importa es no desperdiciar la lección que traen, porque si no la aprendes, el péndulo seguirá oscilando y tú seguirás atrapado en su vaivén. Tinu, el fondo, la pregunta no es cómo evitar el aburrimiento, sino qué vas a hacer con él cuando aparezca. Y ahí es donde se decide si tu vida será una larga espera hasta la próxima distracción, o un camino silencioso hacia una libertad más profunda. Capítulo 14. La voluntad ciega. Anatomía de tus impulsos. Para Schopenhauer, detrás de todo lo que somos, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras acciones, hay una fuerza invisible, irracional e implacable. La llamó la voluntad. No la voluntad, entendida como disciplina o determinación, sino como un principio ciego que nos empuja a desear, a buscar, a movernos, sin que sepamos realmente por qué. Es el motor que hace latir la vida, pero también la cadena que nos mantiene atrapados. Esta voluntad no piensa, no razona, no planifica a largo plazo. No le importa si lo que te hace querer es bueno para ti, o si te va a destruir. Solo quiere que quieras, y que ese querer nunca se acabe. Es como un río subterráneo que empuja todo lo que eres hacia adelante, sin pausa y sin dirección clara, desde las necesidades básicas, comer, dormir, reproducirte, hasta los caprichos más sofisticados, el reconocimiento, el poder, la belleza. Todo está teñido por su impulso. La voluntad, según Schopenhauer, es universal. Está en el instinto que hace crecer a una planta hacia la luz, en la lucha de un animal por sobrevivir, en la ambición humana por conquistar, acumular, dejar huella. Es la misma fuerza en todo, expresándose de maneras distintas. Y es ciega porque no se detiene a preguntar si el objetivo que persigue tiene sentido, o si, al lograrlo, traerá algo más que un deseo nuevo. Vivir obedeciendo a la voluntad sin cuestionarla es vivir como un caballo que corre detrás de una zanahoria que nunca alcanza. Cada meta cumplida da paso a otra, cada satisfacción trae consigo un vacío que pide ser llenado. Y así, la vida se convierte en un movimiento perpetuo de querer y perder, de alcanzar y volver a empezar. No es que el mundo nos frustre, es que la voluntad, por su propia naturaleza, nunca nos dejará en paz. Entender esto no significa despreciar la vida ni caer en la apatía. Significa aprender a ver la raíz de nuestros impulsos antes de que nos arrastren. Preguntarnos, en medio del deseo, ¿esto lo quiero yo o lo quiere la voluntad a través de mí? Porque la mayoría de las veces, lo que creemos decisiones libres son respuestas automáticas a un programa que ni siquiera hemos escrito. La trampa está
en que la voluntad se disfraza bien. Puede presentarse como amor romántico, como propósito profesional, como hambre de justicia o como impulso creativo. Y a veces lo es. Pero incluso en esos casos, la estructura es la misma. Una tensión que busca resolverse y que una vez resuelta, dará paso a otra tensión. El problema no es desear, sino vivir poseído por el deseo, sin ver que es parte de un ciclo que no se detendrá por sí solo. Schopenhauer propone dos caminos para tratar con esta fuerza. El primero es el de la moderación, consciente. Aprender a no responder de inmediato a cada impulso, a dejar que algunos deseos mueran sin cumplirlos, a no correr detrás de cada estímulo que prometa placer o alivio. El segundo, más radical, es el de la negación parcial de la voluntad. Encontrar espacios en la vida donde, aunque sea por momentos, dejemos de querer y simplemente seamos. Esto puede lograrse a través del arte, la contemplación, la meditación o cualquier experiencia que nos saque del circuito de deseo y satisfacción. Cuando logras identificar a la voluntad operando en ti, cambia tu relación con la vida. Ya no eres solo un ejecutor automático de tus impulsos, sino alguien que los observa, los evalúa y decide qué hacer con ellos. Esto no es una liberación total, porque la voluntad sigue ahí, latiendo, pero sí es una manera de no vivir a su merced. Ignorar que existe esta fuerza es como negar que hay una corriente en el río mientras intentas nadar. Puedes creer que avanzas por tu propia fuerza, pero en 1900, en realidad, estás siendo arrastrado. Reconocer la corriente no significa dejar de nadar, sino aprender a usarla, a ir contra ella cuando es necesario, o a apartarte de ella cuando amenaza con llevarte hacia una cascada. En el fondo, la enseñanza de Schopenhauer sobre la voluntad no es que debamos destruirla. Eso sería destruir la vida misma, sino que aprendamos a verla por lo que es, un impulso natural, eterno e indiferente a nuestro bienestar, y que, sabiendo esto, no vivamos obedeciendo a ciegas, sino con la lucidez de quien sabe que no todo lo que quiere merece ser perseguido. Porque si no entiendes la voluntad, vivirás creyendo que eres libre mientras eres arrastrado por una fuerza que nunca te dejará en reposo. Pero si la entiendes, aunque no puedas detenerla del todo, podrás decidir cuándo seguirla, cuándo resistirla y cuándo dejarla pasar de largo. Y eso, en un mundo donde casi todos viven esclavos de sus impulsos, ya es una forma rara y valiosa de libertad. Capítulo 15. Compasión, sobria, la única base sólida de la ética. En un mundo que glorifica la competencia, la autopromoción y la victoria a cualquier costo, la palabra compasión suele sonar ingenua, casi como una debilidad. Se nos educa para pensar que la bondad es algo que se aprovecha, que si muestras el corazón, alguien va a clavarle un cuchillo. Y es cierto, la ingenuidad es peligrosa. Pero Schopenhauer plantea algo que incomoda a quienes han hecho de la dureza su escudo. Sin compasión real, no existe una ética verdadera. No habla de una compasión dulzona, cargada de frases bonitas y sentimentalismo de escaparate. Habla de una compasión sobria, que no necesita disfrazarse de heroísmo ni buscar aplausos. Una compasión que nace de un reconocimiento brutal, que el sufrimiento es la condición común de todos los seres vivos, que más allá de nuestras diferencias, cada persona con la que te cruzas arrastra su propio peso invisible. Para Schopenhauer, toda moral que no se base en esta conciencia compartida del dolor está construida sobre arena. Las leyes, las religiones, las normas sociales pueden disfrazarse de éticas universales, pero en el fondo suelen servir a intereses de poder, control o beneficio mutuo. La única brújula moral que no necesita justificación externa es el reconocimiento sincero de que el otro, como tú, puede sentir hambre, miedo, pérdida,
soledad, que su sufrimiento, aunque no sea el tuyo, es tan real como el que a ti te aplasta en tus peores noches. La compasión sobria no significa ser blando ni tolerar abusos. Al contrario, implica ver la realidad del otro sin cerrar los ojos, pero también sin abrir la puerta a que te destruyan. Es actuar para reducir el daño real, no para complacer a todo el mundo. Es tender la mano cuando puedes, pero también saber retirarla cuando el otro la usa para hundirte. Es ayudar sin dejar de protegerte. Lo difícil es que esta compasión no se siente natural en un entorno diseñado para enfrentarnos. La sociedad nos alimenta con comparaciones constantes, con narrativas de escasez, con la idea de que si el otro gana, tú pierdes. Y en ese clima, cualquier acto de compasión parece un lujo que no puedes permitirte. Pero en realidad es lo contrario. La compasión sobria es un acto de inteligencia. Reduce conflictos innecesarios, evita guerras personales absurdas y te permite vivir sin cargar con el peso de la hostilidad perpetua. Quien practica este tipo de compasión no necesita que el mundo entero cambie para comportarse con decencia. No depende de un clima político favorable, de un contexto social perfecto o de que el otro se lo merezca. Lo hace porque entiende que, en un mundo saturado de dolor, contribuir un poco menos a él ya es un acto de resistencia ética. La compasión sobria también exige algo incómodo. Reconocer que tú mismo puedes ser el origen del sufrimiento ajeno. No siempre por maldad, sino por descuido, por ego, por falta de conciencia. Y que, si no quieres ser una extensión del dolor que criticas, tienes que mirarte de cerca y frenar cuando tu voluntad, tu orgullo o tu ira se disponen a pasar por encima de otro. Este tipo de compasión no te hará famoso, ni siempre será agradecida, ni te dejará libre de enemigos. A veces será silenciosa, invisible y hasta incomprendida. Pero su valor no está en el reconocimiento, sino en que te mantiene humano en un mundo que cada día encuentra nuevas formas de deshumanizar. Schopenhauer lo resumía de forma brutal. Si todo lo que haces es para tu propio beneficio, sin importar el daño colateral, entonces eres un engranaje más en la maquinaria del sufrimiento. La compasión sobria es la única forma de desobedecer a esa maquinaria sin convertirte en un mártir ingenuo ni en un depredador más. No es cuestión de salvar al mundo entero. Eso es imposible, sino de que en el pequeño territorio que abarcan tus manos, tus palabras y tus actos, haya menos dolor gracias a ti, no más. Porque al final, aunque la vida siga siendo dura, aunque el sufrimiento no se extinga, siempre queda la elección de no añadirle peso innecesario a la carga que todos llevamos. Capítulo 16. Renuncia inteligente. La libertad por vía negativa. Vivimos convencidos de que la libertad se construye sumando. Más cosas, más experiencias, más metas, más conexiones, más opciones. Desde niños nos entrenan para acumular conocimientos, títulos, contactos, propiedades, recuerdos. El verbo tener se convierte en el centro de toda aspiración. Pero hay una trampa silenciosa. Cuanto más sumas, más cadenas te creas. Cada deseo nuevo es un compromiso. Cada compromiso nuevo es una atadura. Y cada atadura nueva es un fragmento de tu tiempo y tu energía que ya no te pertenece. Schopenhauer sabía que la verdadera libertad no viene de ganar más, sino de necesitar menos. Y no lo decía como un monje que predica la pobreza absoluta, sino como un observador lúcido que entendía el mecanismo de la insatisfacción. La vida, decía, es como un fuego que consume constantemente combustible. Cada deseo cumplido se apaga rápido y da lugar a otro nuevo, que exige más recursos, más atención, más desgaste. Es un ciclo sin fin, y mientras creas que la felicidad está en saciar cada deseo, serás esclavo de ellos.
La renuncia inteligente es el arte de restar para recuperar el control. No es renunciar por resignación, sino por estrategia. Es decidir qué deseos no merecen la pena, qué compromisos no son tuyos, qué estímulos solo llenan tu vida de ruido. La vía negativa, como la llamaban los antiguos, no consiste en añadir algo nuevo a tu existencia, sino en quitar lo que sobra hasta que lo que queda es suficiente. Pero esta renuncia no es cómoda. Requiere una honestidad brutal contigo mismo. ¿Cuántas de las cosas que haces cada día las eliges de verdad? ¿Y cuántas las haces por miedo a perder estatus, aprobación o un lugar en la fila? ¿Cuántos de tus objetivos son tuyos y cuántos son herencia de lo que otros esperan que persigas? Cuando empiezas a restar, el mundo te acusa de desapego, de frialdad o de falta de ambición. No entienden que no estás huyendo de la vida, sino del exceso que la deforma. Limitar tus estímulos no significa dejar de vivir. Significa dejar de vivir como un animal amaestrado que reacciona a cada campanada. Significa que tu atención deja de estar secuestrada por lo que brilla un instante y que tu energía se concentra en lo que de verdad importa. La renuncia inteligente no busca la ausencia total de deseo. Eso, para Schopenhauer, solo llega con la muerte, sino que tus deseos no te gobiernen. Es convertirte en dueño de tu lista de prioridades y no en un peón arrastrado por ellas. Es dejar de correr detrás de cada promesa de felicidad para elegir unas pocas que valgan la pena, sabiendo que cada sí importante exige muchos no firmes. El resultado es una libertad que no se nota de inmediato, pero que se acumula día tras día. Una mente menos saturada, un calendario menos esclavo, un entorno menos ruidoso y, lo más importante, una vida en la que la paz no depende de lo que consigas, sino de lo que ya no necesitas, porque, aunque nos cueste aceptarlo, la vida no se llena sumando cosas, sino quitando lo que sobra, y en ese vacío, lejos de la ansiedad y de la comparación constante, empieza a asomar una forma de libertad que no se puede comprar ni perder, la de no depender de todo para ser. Capítulo 17. Dignidad y límites. Sostenerse cuando nada cambia. Hay momentos en los que la vida se queda inmóvil. No avanza, no mejora, no concede treguas. Y ahí, donde muchos esperan un giro de suerte o una intervención milagrosa, solo hay una larga meseta que parece no conducir a ninguna parte. En esas etapas es fácil deslizarse hacia abajo, dejar que la dignidad se erosione poco a poco, como una piedra bajo la lluvia. No hace falta un gran desastre para que alguien se pierda. Basta con la repetición silenciosa de días vacíos y decisiones pequeñas que ceden terreno. Schopenhauer no creía en el progreso inevitable ni en la idea de que todo tiende a mejorar si uno aguanta lo suficiente. La realidad, decía, es que muchas cosas nunca cambian, y si lo hacen, no siempre es para bien. Por eso, la única defensa verdadera no es esperar que el mundo se acomode a ti, sino decidir cómo vas a sostenerte dentro de él sin degradarte. Ahí entra la dignidad, no como orgullo frágil o máscara social, sino como el núcleo que te impide venderte barato. La dignidad es ese límite interno que dice, hasta aquí llego, y más allá no paso, aunque me cueste caro. Es un recordatorio constante de que no todo es negociable, y que hay un precio demasiado alto incluso para sobrevivir. Pero sostener esa dignidad en tiempos estáticos exige dos cosas que pocos están dispuestos a cultivar: límites claros y un ritmo propio. Los límites son las fronteras que marcan hasta dónde permites que la realidad, las personas o incluso tus propios miedos te empujen. Y no son solo defensas contra lo externo, también lo son contra ti mismo, contra tu tentación de rendirte, de aceptar menos de lo que vales, de justificar lo que sabes que está mal. El ritmo propio, por su parte,
Es la forma de caminar sin dejarte arrastrar por la urgencia ajena, ni por la inercia de la espera pasiva. Es avanzar a la velocidad que tu mente y tu cuerpo pueden sostener, aunque el mundo grite que vayas más rápido o que te conformes con quedarte quieto. Schopenhauer sabía que muchas batallas se pierden no por la fuerza del enemigo, sino por el desgaste de uno mismo, y ese desgaste se acelera cuando no hay un sentido claro, cuando los días se convierten en una repetición mecánica sin propósito. Por eso, en tiempos donde nada parece mejorar, la tarea es no perder el sentido de quién eres, no dejar que la falta de cambio externo se convierta en un deterioro interno. Esto no significa endurecerse hasta volverse de piedra. La dignidad no es rigidez, es flexibilidad con principios. Puedes adaptarte, pero sin desfigurarte. Puedes ceder en lo superficial, pero no en lo esencial. Puedes cambiar de estrategia, pero no de valor. En un mundo que premia la adaptación sin medida, sostener la dignidad es un acto de resistencia silenciosa. Es decir, tal vez no pueda cambiar todo, pero tampoco voy a dejar que todo me cambie a mí. Y en esa firmeza, aunque nada externo mejore, algo profundo empieza a fortalecerse. Una paz que no negocia su precio, porque hay victorias que no se miden en avances visibles, sino en lo que logras preservar cuando todo lo demás está en riesgo. Y a veces, sostenerte sin degradarte es la única victoria que importa. Schopenhauer no escribió para los que buscan consuelo fácil. Escribió para quienes están listos para dejar de esperar que la salvación venga de afuera y comenzar a construir fortaleza por dentro. Porque cuando dejas de huir del dolor y lo conviertes en maestro, algo en ti cambia. Cuando aceptas que el deseo no es libertad, sino una cadena disfrazada de promesa, algo en ti se endurece. Y cuando renuncias a cambiar el mundo para, en cambio, cambiar la forma en que lo miras, algo en ti se ilumina. La sabiduría no se mide por la cantidad de momentos placenteros que acumulas, sino por tu capacidad de soportar la existencia sin degradarte. Vivir sin aferrarte a nada. Sentir sin perder la razón. Pensar sin esperar respuestas definitivas. Caminar con la certeza de que nada está garantizado y que nadie viene a rescatarte. Y, aún así, elegir vivir. Con firmeza, con profundidad, con una paz que ya no depende del caos externo, sino de lo que has cultivado dentro de ti. Porque al final, la vida es difícil, y al final, todo el mundo muere. Pero entre esos dos extremos existe algo que sí puedes decidir, cómo eliges mirar el mundo y cómo eliges caminar dentro de él. ¿Seguirás persiguiendo una felicidad fantasma, como tantos? ¿O te atreverás a abrazar el dolor inevitable con los ojos abiertos, como alguien que ya no busca esperanza, sino verdad? Si este viaje ha resonado contigo, si alguna frase de Schopenhauer encendió una chispa en medio de tu caos, no lo dejes aquí. Suscríbete y activa la campanita, no para inflar un número, sino porque este tipo de reflexiones no abundan. Y si te pierdes la próxima, quizás sea una que necesitabas escuchar. Déjame en los comentarios, ¿qué ilusión estás dispuesto a soltar hoy? ¿Qué expectativa irreal ha gobernado tu vida hasta ahora? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, no como un reproche, sino como una invitación silenciosa a mirar la vida sin maquillaje. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda, pensar sigue siendo gratis, y mientras pienses, todavía no estás perdido.